Mi nombre es Ana Cruz Hernández, soy la segunda encargada de la iglesia de Jiacuy. En esta celebración tan especial para nuestra iglesia queremos hacer mención sobre las actividades misioneras que se han realizado durante estos 100 años. Los primeros creyentes obedecieron la orden de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. Su obediencia y constancia pues dieron frutos, ya que ellos hicieron amistades con personas de diferentes lugares de esta región, de las cuales en esos lugares se formaron iglesias adventistas también, como son Capulalpan, La Trinidad, Yotao, Tanetze, Madero, Guelatao. Pero queremos hacer mención de la iglesia de Jalatlaco. En el año de 1947, una familia salió de la iglesia adventista de Jiacuy, se fue a la ciudad de Oaxaca. Ahí se empezaron a reunir los sábados. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron agregando vecinos conocidos de diferentes sitios de la ciudad. Y ya pasando el tiempo, formaron una iglesia ya establecida, la que ahora es la iglesia de Jalatlaco. Su constancia y su trabajo que ellos hicieron en ese lugar fue gracias a nuestro Dios, para honra y gloria de su nombre. Y vamos a escuchar algunos testimonios de hermanos descendientes de esas familias, para que veamos cómo la obra de nuestro Dios ha seguido avanzando en esta tierra. Con motivo del centenario de la Iglesia Adventista de Jiacuy, me complace compartir el testimonio de mi papá, Francisco Cosmes Bautista. No podría hablar de él sin poder mencionar a la mujer que le acompañó a lo largo de su vida, mi madre Adela Salazar Martínez y yo, Hulda Cosmes Salazar. Mis padres fueron una pareja misionera apasionada por compartir el Evangelio. Hoy descansan en el Señor, esperando la mañana gloriosa de la resurrección. Y mi padre, cuando era joven, le gustaba jugar basquetbol. Y quiero pensar en una tarde de verano, mientras él había ido a jugar, regresaba con dos de sus amigos, cuando de pronto le abordó un joven llamado Víctor Cervantes. Era un colportor, les hizo una amena plática, les ofreció los libros que él vendía, dentro de ellos El Camino a Cristo, El Porvenir Descifrado, La Esperanza del Mundo. Estos libros causaron gran interés en sus vidas. Era una luz que llegaba a su corazón, así que el colportor la siguiente semana regresó y, viendo el gran interés que ellos mostraban, les invitó a estudiar la Biblia, a darle estudios bíblicos, y empezó con 7 jóvenes. Cada día, en cada reunión se incrementaban 10, 15, hasta que llegaron a 30. Y una tarde llegó acompañado de 3 jóvenes de la iglesia de Jiacuy: José Mendoza, Felipe Hernández, Aldegundo Hernández. Esto se ponía más interesante, y viendo la cantidad de jóvenes interesados, planearon unas conferencias, así que llegó el pastor Laureano Sausa, y los cantos, los mensajes empezaron a llamar la atención de los vecinos, y todos se preguntaban qué estaba pasando con ese grupo de jóvenes que cantaban, que les predicaban, y decían: no, es una religión extraña que les están enseñando. Así que los vecinos se juntaron, se fueron a ver al presidente municipal,
le informaron de la situación que se estaba gestando. El presidente municipal convocó a una asamblea general y les explicó a los ciudadanos la situación y les preguntó a qué acuerdos vamos a llegar con estos jóvenes. Ellos contestaron, pues hay que correrlos del pueblo, hay que destruir sus casas. Una vez terminada la reunión, por ahí un grupo de ciudadanos estaba reunido y dijeron, pues vamos a darle una lección, vamos a matarles para que los demás aprendan a no profesar una religión extraña porque nosotros somos católicos. Así que el rumor corrió como la pólvora, los jóvenes se enteraron de lo que habían acordado. Mi papá se llevó al pastor a su casa, ahí lo escondió y estas gratas reuniones pues se terminaron por esta situación. Muchos de ellos tuvieron miedo, por algún tiempo se olvidó del suceso, así que mi papá tuvo interés de volver a invitar a sus amigos y volver a realizar las reuniones. Sin embargo, ya nadie tuvo interés. Así que mi papá se planeó irse a la Ciudad de México a trabajar. Fuera en el año 1933. Ahí se fue algunos años. Él también se olvidó de los principios que había aprendido. Pero un día le llegó una carta y la carta era del hermano José Mendoza. Y en esa carta le invitaba a volver a la iglesia, a vivir a la altura de los principios que él había profesado. Y aunado a la carta iban unos folletos que mi papá los empezó a leer y que los mensajes llenaban ese vacío que había en su vida. Así que la situación le daba vueltas en la cabeza y él decidió regresar. Y cuando él regresa a Capulalpan, inmediatamente se integra a la iglesia de Jiaquín y trata nuevamente de buscar a sus amigos, de ofrecerles que estudien la Biblia. No había ningún interés, pero llega unos libros llamados de la Semana Grande, que eran como libros misioneros. Así que mi papá tomó los libros y se fue a visitar a dos de sus amigos que lo recibieron muy bien, cariñosamente, y le pidieron que le dieran estudios bíblicos a sus esposas y a sus hijos. Así que mi papá empezó a darles estudios bíblicos, se interesaron mucho, empezaron a asistir a la iglesia de Jiaquín. Pero el amor llegó a la vida de mi papá, se casó y se fue a residir a San Pedro Nexicho y dejó a cargo de esos estudios a la familia Díaz. Y transcurrieron los años y mi papá regresa, y cuando regresa se establece una pequeña filial en la iglesia, en el pueblo de Capulalpan. Por algún tiempo nuestra casa sirvió de reunión, luego se hizo un templo provisional y finalmente se construyó donde actualmente se reúnen, y es así como se establece la obra en la iglesia de Capulalpan. Y mi madre también era apasionada de predicar el evangelio. Ella empezó a trabajar con una empresa que ella cobraba los productos que ellos vendían en abonos, así que le tocó ir a la iglesia de la Trinidad, y ahí en la iglesia, al pueblo de la Trinidad, y ahí ya había una familia de hermanos que eran adventistas. Encontró a otras familias que se interesaron, empezó a darles estudios bíblicos. Luego hizo un ciclo de conferencias y ahí varios miembros y jóvenes de la iglesia de Capulalpan íbamos caminando a la Trinidad diariamente para poder dar las conferencias,
Y es así como se estableció la obra en la Trinidad. Y hoy me queda claro que Dios ha dirigido la obra con mano fuerte y brazo poderoso. Y hay una gema que me gusta mucho, que es de la hermana Elena G. de Huay, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y esta gema ha sido una realidad en la vida de nuestros hermanos, y una promesa que me encanta y que ha sido también una realidad en mi vida es la que se encuentra en Salmos 31:25, que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me digue pan. Y gracias al trabajo misionero de mis padres y a lo bondadoso que fueron con las personas que estuvieron en su entorno, esta promesa se ha cumplido en nuestras vidas. Nunca el pan de cada día nos ha faltado, y hoy agradezco a la Iglesia de Jiaquí por esta celebración, porque nos permite ver retrospectivamente su historia, y porque también nos espera una gran celebración, que es la que tendremos en el cielo, donde todos nuestros hermanos que hoy descansan habrán resucitado y nos regocijaremos con nuestro Señor. El Señor bendiga y prospere a la Iglesia de Jiaquí en su trabajo misionero. Yo me llamo Ricarda Pérez Ramírez. Mi papá se llamó Juan Pérez López. Mi mamá, Elisa Ruiz. Cuando empezó a venir acá a vender todos los lunes la hermana Adela con su esposo Francisco, y pasaban en la casa, y pues ya había confianza porque nosotros ya éramos conocedores de la palabra de Dios, y entonces ya teníamos más confianza para relacionarnos con ellos, y ellos le empezaron a dar estudios bíblicos al hermano Mauro y al señor Ranulfo, y de que ya aceptaron también ellos, entonces se empezaron a reunir casa del señor Ranulfo. Entonces ya iba Bernardino, era joven, Tino era joven, y sus hijos del hermano Ranulfo. Cuando ya empezaron a reunirse allá, entonces a nosotros ya se nos hizo fácil de quedarnos acá, entonces ya nos venimos para acá, pero sin tener un traslado, ninguna carta de traslado. Por eso yo sigo siendo miembro de los de Jiaquí, porque nunca, ninguno de nosotros no pidió su traslado. Así nomás nos venimos, porque acá ya se empezó a organizar la escuela sabática, y ya nos quedamos acá. Bueno, mi nombre es Vicente Hernández. Llegó a trabajar con él un señor que era de la población de Yotao, un señor muy humilde, el señor que se llamaba Alberto. Y él trabajó, y como él le dio el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, entonces el hermano Alberto se fue a Yotao, y entonces le comunicó a otras personas en Yotao lo que él había aprendido del hermano José Mendoza. Y entonces los hermanos se interesaron en ese mensaje, y entonces se empezó a formar la escuela sabática de Yotao, y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la congregación de Yotao cuando ya había crecido considerablemente gracias
a lo que el hermano Alberto, lo que él llevó y platicó con sus paisanos. Es como, pues digamos, pues la iglesia de Jiacuy, que pues no siempre ha sido, digamos, una iglesia, digamos, próspera, porque ha tenido sus momentos difíciles también por los que ha pasado. Ha tenido momentos con problemas, ha tenido situaciones difíciles que tiene que afrontar, pero gracias a Dios Dios no la ha dejado. Esa obra que empezó hace tantos años y que pues llegó pues por la literatura que trajo un colportor. Entonces fue prosperando poco a poco hasta este tiempo que todavía permanece la iglesia. Mi nombre es Sara Priscilia Díaz Hernández, hija de Francisco Díaz Hernández y de Rosita Hernández de Díaz. Mis padres fueron adventistas. Mi madre se convirtió al casarse con mi papá y mis abuelitos paternos también fueron adventistas. Recuerdo la forma en que nosotros como niñas guardábamos el Día Santo del Señor aquí en la ciudad de Oaxaca, cuando mis padres emigraron hacia esta ciudad, porque somos originarios de la Natividad, Ixtlán, Oaxaca, un mineral que está en la Sierra Juárez, y miembros de la iglesia de Jiacuy. Mi papá se quedó huérfano, entonces pues decidieron emigrar y llegamos aquí a la ciudad de Oaxaca. Solamente los sábados nos reuníamos lo que éramos los 5, más mis 2 tíos, Federico y Pablo, y hacíamos el culto. Después un trabajador que tenía papá con su hijo se unió al grupito y cantábamos los sábados, hacíamos todo el culto desde escuela sabática hasta sociedad de jóvenes. Y allí papá nos enseñaba a visitar el hospital civil para llevar a los enfermos folletos y alimentos, ¿no? Que consistía en frutas y algún pan, alguna otra cosita así para llevarle a los enfermos. Y en el hospital civil nos permitían hacer esa labor los sábados en la tarde, después de la sociedad de jóvenes. Así fue que nuestro vecino, el profesor Eliodoro Román, que vivía enfrente de donde nosotros rentábamos, en la misma casa, pero en el lado de frente, y el dueño, don Luis Flores, pues escuchaban los cantos, escuchaban todo lo que hacíamos y empezaron a acercarse para poder conocer lo que hacíamos. Y se interesó el profesor Eliodoro y su esposa y decidieron reunirse con nosotros todos los sábados. La cuestión es que nunca olvidamos mis padres nunca olvidaron lo que habían aprendido. Mamá, al casarse con papá, se convirtió y con mucha fidelidad pues se guardaba el sábado, aunque no hubiera templo. Pasó el tiempo y llegó el pastor Alfonso Castillo y entonces rentó una casa en Independencia, casi ya llegando al periférico, y en esa casa se dedicó también la sala de ese lugar por ya cuestión de la escuela sabática organizada, de dedicar la sala para el culto. Ya había muebles como eran sillas,
para adultos, para niños. Y en esa casa de Independencia, el pastor vivía allí, y entonces había en el patio una pila grande, un estanque le decíamos entonces, y allí fue donde se bautizaron el profesor Román y su esposa. Entonces así fuimos creciendo. Empezaron a venir hermanos de la Sierra Norte, como es Benito Juárez, Coajimoloya. Cuando se fue el pastor Castillo, vino un obrero, le llamaban, porque no era pastor, era un obrero, era un colportor con su familia, pero vino como pastor para la congregación que ya había. Y entonces también se rentó una casa que tenía una accesoria, le llamaban, o sea, un cuarto que daba hacia la calle. Y esa casa estaba en la calle de Murguía, en la segunda calle de Murguía. Y también se dedicó el lugar especialmente para los cultos ya de sábado. Ahí estábamos cuando llegó el hermano Guillermo Sors, que no era adventista entonces, con su esposa, que era presbiteriana, la hermana Elenita Soriano de Sors, y pues la llevaba con sus hijitos, pero él no asistía, él era piloto y él iba a su trabajo. Cuando ya empezó a asistir, a escuchar, se interesó, y entonces se fue el obrero Miguel J. Martínez, se llamaba, lo cambiaron, y entonces pues dijimos, ¿y ahora dónde, no? Y decidió el hermano ofrecer su casa. Dijo, la sala de la casa es grande y pues ahí podemos caber. Y entonces ya había bancas que habían hecho unos hermanos que eran carpinteros, y se fue todo el mobiliario para la casa del hermano, resguardado en un lugar seguro donde no hubiera más que las cosas de la iglesia que ya se habían adquirido. Pasábamos unos sábados felices porque nos íbamos desde muy temprano y regresábamos hasta en la noche a nuestras casas. Allí comíamos, el hermano Guillermo sembraba hortaliza y era una camaradería hermosa entre hermanos. Convivir, repartir los alimentos, orar, cantar, la sociedad de jóvenes. Y ya el sábado lo despedíamos y ya nos íbamos a nuestras casas. Así estuvimos pues unos años más. Pero como íbamos creciendo, sentimos la necesidad de que se hiciera un templo. Y los hermanos mayores, como era papá, el hermano Guillermo, el hermano Eleodoro, buscaron un lugar y encontraron un lugar en Jalatlaco. En ese lugar se compró el terreno con las ofrendas que se aportaban especialmente para eso, para tener un templo. Y por la gracia de Dios se pudo hacer ese templo. Fue dedicado, no recuerdo exactamente la fecha, pero vinieron las autoridades eclesiásticas de la Unión Mexicana y de la División para dedicar el templo de Jalatlaco, que ya había crecido en membresía, ¿no? Y pues damos gracias a Dios por esa oportunidad que tuvimos de no olvidar lo que mis abuelos habían enseñado a nuestros padres. Ahora yo asisto a la Iglesia de las Flores, soy miembro de la Iglesia de las Flores, junto con mi esposo y mi hija, y estamos felices de ver que hay muchas iglesias en la ciudad, producto del trabajo misionero que se ha hecho durante todo este tiempo, estos años, que han sido más de ya
ahora más de 50 años más. Yo me llamo Nidia Cosmescano, soy de Capulalpan de Méndez, pero me hice miembro de la iglesia de Jiacuí porque en el año de 1978 me casé con Humberto Villanueva Díaz. Y así fue como yo llegué a ser miembro de la iglesia de Jiacuí. Y para llegar a Tanetse, que fue un propósito que se hizo, ¿no? Pero a base de que se comenzó con una inquietud, porque una vez en una reunión cuando se fue a Yotao, de regreso pasamos a Tanetse y venía el pastor Rubén Rodríguez, las secretarias de la asociación también, entre las que me acuerdo está Marilyn Carballo, está, me parece que la hermana Viviana también. Venían varios de la asociación y venía el pastor Rubén Rodríguez y se aprovechó para que en la cancha en el mercado de Tanetse, ahí se pasara una como conferencia. Y sí, asistió mucha gente, se llenó el mercado de tanta gente. De allí nació la inquietud, ¿verdad?, de que se tenía que hacer algo en Tanetse. Y para eso nosotros tenemos un negocito de refrescos. Y nuestro cliente fuerte era el señor Baldomero Hernández. Y entonces por la amistad que comenzamos a tener con él, pues era amistad, pero hablando de puros negocios, puro negocio. Y entonces dijo mi esposo, vamos a hacer una cosa. Mientras estoy platicando con Baldomero, mira, Natalia, que así se llama su esposa, mostró mucho interés que por dónde estaban mis hijas, que por qué estaban tan lejos, porque ellas estudiaban en la Universidad Linda Vista. Y entonces, por eso se empezó la plática de hablando de religión. Ahora sí que el plan de hablar de religión, Natalia siempre se entraba a la casa, ¿no? Y Baldomero se quedaba con mi esposo allá afuera. Y mientras platicaban ellos de negocio, nosotros platicábamos aquí adentro de la iglesia, de religión. Y Natalia se mostró muy interesada en las cosas de Dios. Y de allí se empezó a mandar a su niño, que tenía entre 7 y 8 años, de Tanetse para acá. Y para venir acá el autobús salía como las 4 o las 5 de la mañana y llegaba hasta acá como a las 8:30. Y entonces el niño comenzó a venir a la iglesia, llegaba a la iglesia, venía hasta acá, y ya en la tarde ya se lo mandábamos en el autobús otra vez, de regreso. Y era cuestión que todos los miembros casi estábamos esperando que se subieran al autobús, y ya se iba en el autobús el Luisito, que así le decíamos. Y así fue que estuvo viniendo y yendo Luisito, pero de ahí se vino a la escuelita bíblica. Y ahí invitamos a Natalia y le dijimos que mandara a su otro hijo, que tenía otro niño también un poquito más grande que Luis. Y se vino a la escuelita bíblica. Aquí estuvieron toda la semana de la escuelita bíblica los dos. Entonces ahora ya eran 2, pero para eso Luisito ya tenía como más del año que venía solo de Tanetse para acá a la iglesia. Y Necho, que le decíamos, así le decíamos a Onésimo, también ya después ya venía él, porque también le gustó así que lo que se hacía en la iglesia. Pero ya viendo que había tanto interés, nosotros ya para entonces ya estábamos yendo a Tanetse a estudiar con nuestra hermana Natalia, y con pues Baldomero sí se quedaba a estudiar, pero atendía el negocio y estudiaba con nosotros por ratos. Llegamos allí de la hermana Nata con el pastor Josué David,
y porque fue el primer pastor que fue a visitar a los primeros intereses de Tanetse. Y ya llegamos allá y platicó, y pues como el pastor José David es muy alegre y mucho le gusta convivir pues con las personas, y ya se hizo de amistad con Baldomero, y esa amistad que tuvo con él sirvió mucho pues para que él se acercó a la iglesia. Y ya para entonces ya era más fácil, ¿no? Y recuerdo que para nosotros era un gusto los sábados irnos con mi esposo, el doctor Benjamín, el hermano Chentito, la hermana Evangelina, y era un gusto irnos para allá porque antes de llegar a Tanetse ya sabíamos que en un arroyito que estaba allí nos sentábamos a almorzar nuestro lonche, ya bien almorzados, llegábamos con nuestros hermanos a estudiar. Y así estuvimos yendo por bastante tiempo. Pues mi esposo siempre tuvo en la mente y la ilusión de que se hiciera una iglesia en Tanetse, ¿no? Nunca pensamos en hacer que se hiciera tan grande, porque el hermano Baldomero para entonces dijo, pero pues porque andábamos buscando terreno. Pero dijo, ¿para qué van a buscar terreno? Yo tengo un terreno que tengo aquí en el centro, junto del municipio. Y fuimos a verlo y todo, y se hizo los planos, porque mi esposo le dijo a su sobrino que hiciera los planos para una iglesia. Pero pues después Baldomero ya entró más de lleno a la iglesia y dijo, no, mejor vamos a buscar otro terreno más grande. Y para entonces ya teníamos al pastor Derwis, Antonio, de pastor aquí en el distrito, y él dijo, vamos a programar una campaña, hermano. Vamos a programarla, pero una semana, nos vamos a ir una semana. Y se planeó esas conferencias de una semana, y ahí nos fuimos para Tanetse. La iglesia de Jiacuí estuvo solventando los gastos de unos misioneros que se mandaron allá. Y recuerdo a un pastor jubilado que estuvo allí 3 meses. Después fue el hermano Héctor, también se fue otro tiempo, anduvo colportando y anduvo predicando. Después se fue otro joven que se llama Eliazar, que ahora es pastor, creo que está por Tlaxiaco ahora. Y luego se mandó a otro hermano que se llama Fernando. Después se mandó a otro hermano, no recuerdo su nombre. Pero después de eso vinieron unos, ya después de que se hizo el plan de construir el templo, ¿verdad? Porque ese era el deseo de mi esposo. Ahora sí que Dios solamente sabe qué planes tiene para uno, y pues lo llamó al descanso en el 2007, y en el 2009 fue cuando ya se empezó la construcción del templo. En el 2010 fue que ya se dedicó el templo, pero antes de que construyéramos eso y mientras estábamos en ese plan, nosotros nos comenzamos a reunir en el sótano de una casa que tiene nuestro hermano Baldomero. Ahí comenzamos a celebrar nuestra primera escuela sabática. Y allí ya comenzaron a asistir otros señores de ahí de la población. Por eso en ese sótano, allí comenzamos las reuniones de escuela sabática. Entonces ya el hermano Benjamín Trujillo era el que, pues casi era el que más predicaba pues en el culto divino. Y ya los que íbamos ya nos repartíamos para la escuela sabática. Y ya para eso Baldomero ahora sí que ya se reunía sábado, y ya domingo empezaba lo que era su negocio. Sí, me parece que en el 2011 nuestra hermana Natalia y nuestro hermano Baldomero fueron los primeros frutos de todos los estudios que se estuvieron dando ahí en Tanetse. Gracias a Dios, hasta ahorita, allí está la obra de Dios. Dios puso los medios para que la iglesia se construyera, y también
pues ha puesto los medios, ¿no? Porque la iglesia de Jiacuí ha apoyado mucho económicamente para que se hayan mandado misioneros a Tanetse para que se siga predicando la obra de nuestro Dios. Ya por el año, en el 2004, que fue por primera vez que nosotros tomamos el liderazgo de la obra misionera, nos surgió algo increíble. Sucede que cuando nosotros estuvimos en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de incursionar en la radio. Posteriormente, no fue muchos años, pero posteriormente al regresar aquí a la sierra, me visitaron nos visitaron a la casa de ustedes aquí en Jiacuí unos dirigentes de una radiodifusora que estaba en Guelatao, que por cierto ahorita ya no existe, y nos invitaron para que pudiéramos tener un programa que fuera pues ameno para el público. Le dije, ¿y por qué me vienen a ver a mí? Dice, porque supimos que usted estuvo en la radio en México. Le digo, sí estuve, pero vayan a ver a otras personas, ¿no? Que son las más indicadas, porque ellos querían que se anunciaran canciones, que hubiera mucho tipo de cosas allí, de programas seculares radiofónicos. Y sin embargo, mis hermanos queridos, ellos accedieron, porque yo les dije que lo que teníamos que hacer, si me daban un chance de un programa, que fuera 3 días a la semana, de 2 horas aproximadamente, o de 1 hora. Pero que tenía yo que programar y yo poner las melodías y que yo quisiera y dar los temas que yo quisiera, y accedieron. Entonces, a raíz de eso se formó, se hizo un programa que se llamó Horizontes de Vida. Ese programa tuvo mucho auge desde el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, el 11 y el 2012. A raíz de un pequeño accidente que tuvimos en carretera, de allí tuve que dejar el programa radiofónico, pero durante ese lapso de tiempo se logró levantar una filial, y allá en la población de Guelatao se logró levantar una filial que... A través de los años hemos seguido obedeciendo la orden de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio. Como iglesia fiel hemos realizado diferentes actividades, como son estudios bíblicos, reuniones de grupos pequeños, campañas evangelísticas, semanas de oración con enfoque misionero. Asimismo, también se han realizado escuelitas bíblicas, por medio de las cuales los padres de los niños que asisten conocen el amor de nuestro Señor Jesucristo, y podemos decir con alegría que son miembros bautizados de nuestra iglesia. De esa manera hemos ido avanzando con la obra que se nos ha encomendado en esta tierra, de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y varias personas han aceptado en su vida a nuestro Señor como su único Salvador, y han decidido tomar la decisión de entregar su vida a nuestro Señor por medio del bautismo. En esta ocasión no quisimos pasar por alto la obra misionera, y hemos realizado durante esta semana una conferencia por la fecha tan conmemorable que tenemos de celebrar los 100 años, y la terminamos la noche de ayer. Asimismo, también tenemos mucho trabajo que realizar, y lo vamos a hacer mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.